Field collection is a critical part of GIS for many organizations, and smartphones and tablets make it easier than ever to turn a field observation into a point on a map. But putting those points on a map is often the easy part. For many GIS users, it's the other data that's harder to make sense of. For our data to provide the answers we need, we first have to ask the questions that make our data relevant, objective, and accurate. And now, ArcGIS users have a new way to ask the questions. Presenting Survey123 for ArcGIS, the best way to collect high-quality form-based data in the field and seamlessly add it to your GIS. Survey123 allows you to create a data collection workflow using smart forms. You decide which questions to ask and which answers are acceptable. Survey123 makes it easy to create these questionnaires in a spreadsheet by keeping it as simple or specific as you need it to be. You can tailor these smart forms to meet the needs of your organization and to leverage the knowledge and skills of your workforce. Survey123 runs natively on both mobile and desktop OSs, so you can collect data on your current hardware. Users can upload their data on the fly, where it's immediately available back at the office for analysis, feedback, and response, or you can work offline and sync it to the database later. Other smart form apps stop here, leaving you with data that needs to be converted and imported into your GIS. That means extra time, more effort, and a greater risk of data errors. But for Survey123, it's just the beginning. Your new data seamlessly integrates into ArcGIS so you can monitor the results of your surveys in real time or perform analysis as data streams into your GIS. That's what mobile data collection should be all about. Asking questions, getting the facts, and making decisions. With ArcGIS, bringing your data from the field to your geographic information system is as easy as Survey123. Hola, buenos días a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de RIS Chile a todos nuestros participantes y aportar con una cuota de conocimiento tecnológico a todos ustedes este día. Ayer partimos interactuando con FieldMaps, una herramienta de campo muy interesante cuyo video lo vamos a hacer llegar a todos ustedes. Esta es la presentación de ayer como la de hoy. Y hoy nos vamos a abordar a la creación de formularios directamente para operar en terreno. Bueno, mi nombre es Daniel Flores, soy gerente de negocios de la empresa de RIS Chile y quiero nuevamente agradecer su participación el día de hoy. Para ello, el temario, como lo presenté ayer, está basado en 3 puntos. Ayer partimos con el registro de información vectorial a través de ArcGIS FieldMaps y hoy nos abocaremos al segundo tema relacionado directamente con labores de inspección territorial con ArcGIS Survey123 Connect. Bueno, la idea aquí es utilizar esta poderosa herramienta para la generación de formularios que nos dan un gran apoyo en modo online como también offline. A la vez, sin olvidar, en todo caso, compartí con ustedes un link, un acceso para que en lo posible se registren, en la cual los invitamos a participar este año del Encuentro Internacional de Usuarios ESRI 2021. Este evento está organizado por ESRI-INC, el cual será totalmente en línea y lo interesante es que la sesión plenaria va a estar subtitulada en español. Y se va a realizar entre los días 12 al 15 de julio. En el acceso que copié en el chat está el link para que ustedes se puedan registrar. Liberado de costo, va a ser una experiencia muy interesante. Ahora me aboco netamente al tema de hoy, es decir, lo que vamos a ver ahora, como dice el título, es el tema labores de inspección territorial con ArcGIS Survey123 Connect, y en el cual quiero dar la más cordial bienvenida a la señorita Nora Galucci, ingeniero de soluciones de nuestra empresa, que nos dará apoyo en las demos el día de hoy. Quienes participaron el día de ayer, tocamos estos temas y los definimos. Ayer comentamos sobre este punto, sobre todo los flujos de emergencia, y dimos algunas definiciones de cada uno de ellos, a nivel de preparación, respuesta, recuperación y a la vez mitigación. Pero la gran pregunta, ¿cómo prospectamos territorialmente de tal forma de disponer de los antecedentes necesarios para evaluar situaciones de crisis o emergencias?
por catástrofes naturales? Es uno de los temas a los que trataremos de dar respuesta el día de hoy, de tal forma de abordarlos. Para ello, en esta oportunidad, la temática la abordaremos orientada a situaciones de riesgo, dado principalmente por inundaciones, que será nuestro eje central para la presentación de hoy, con el uso de nuestra plataforma GIS. Por ende, en temas de inundación, salida de ríos o eventos que involucren una remoción en masa, la idea es saber cómo enfrentarnos desde una mirada geoespacial o cómo enfrentamos desde esta mirada geoespacial estas situaciones de emergencia. ¿Qué modelo de datos utilizamos? ¿Qué herramientas y flujos de trabajo desarrollados a lo largo de los años para respaldar implementaciones específicas de sistemas de información geográficos, sobre todo en el mundo de los recursos hídricos? Son situaciones a las que debemos dar frente, porque nuestras comunidades tienen la tendencia, sobre todo, a instalarse en zonas de riesgo, que afectan su propia vida y en las que la autoridad en muchos casos debe actuar en forma reactiva ante este tipo de eventos. De ahí que el espacio geográfico sea un tema de relevancia a nivel nacional, que es un tema presente en todo tipo de instancias, tanto a nivel político como también social, y sobre todo en cada una de nuestras regiones, que ya sabemos a nivel nacional parte con nuevas autoridades prontamente. Entonces, ¿cómo abordamos estas situaciones de riesgo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local? Vamos a tratar con unas demostraciones y presentaciones, abordar esos temas de tal forma que en cierta manera podamos ir interactuando con esta información. El chat queda disponible para ustedes, de tal forma hagan sus consultas. Quiero darle la bienvenida a Nora para que nos realice una demo en relación a estos temas que he tocado. Nora, bienvenida. Te doy la palabra. Muchas gracias, Daniel. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho súper bien. Perfecto. Bueno, sin lugar a duda, el conocimiento de nuestros territorios es esencial para poder planificar y proyectar así posibles desastres naturales e incluso humanitarios, como lo que estamos viendo con el tema de la pandemia, entre otros fenómenos a los que nuestros territorios se pueden ver afectados. Por esta razón, el día de hoy vamos a conducirle en la primera demostración a través de un ejercicio desplegado en ArcGIS Pro, en el cual haremos uso de las capacidades de análisis avanzado espacial para generar un hidrograma unitario. Pero, ¿qué es un hidrograma unitario? Es lo que realmente vamos a entrar con esa definición para poder mostrarles un poco la orientación o el objetivo de nuestra demostración del día de hoy. Siguiente, Daniel, por favor. Bien, básicamente un hidrograma unitario se trata de una proyección en la cual determinaremos el tiempo en el cual la descarga o el cauce de un río va a crecer en función en sentido superficial a lo largo de un determinado tiempo en función de o producto del exceso de lluvias que haya caído sobre un territorio o que vaya a caer sobre un territorio. En este caso lo que vemos es una gráfica que va a ser el producto de nuestro análisis, donde en el eje de las Y o en el eje vertical se ve o se plasma el área por metros cuadrados en las cuales crecerá la descarga o crecerá el cauce, y en el eje de las X o en el eje horizontal está el tiempo, que no sé si se logra notar en pantalla, pero básicamente es el tiempo en el cual este fenómeno de crecimiento del caudal se va a dar, y es lo que podemos nosotros proyectar en función de en qué momentos, cuáles son los momentos críticos en un posible fenómeno de inundación frente a lluvias excesivas que se pronostiquen para un determinado territorio. Entonces, pero vamos a pasar a un video, podemos seguir, Daniel, en donde vamos como a tener más conciencia de lo que vamos a ir a buscar y para qué. Lo que vemos en pantalla del lado izquierdo es un video en el cual se
lo que vemos en pantalla, tenemos un video en el cual se nota el momento en el terreno en el cual hay un crecimiento importante de un río o un drenaje, ¿ya? Y básicamente a la izquierda, a la derecha, pueden ver en la gráfica que este momento en el cual crece dramáticamente es, corresponde a ese primer levantamiento agudo de la curva que nos refiere a un cambio o un aumento de los metros cuadrados de descarga en ese punto en un corto periodo de tiempo. Y también lo importante es determinar en cuál es el momento, cuáles son los tiempos en donde esto se va a hacer el máximo para poder predecir posibles inundaciones y en este caso poder tomar acciones, por ejemplo, de evacuación de la población y en cuáles serían mis tiempos para que estas tareas de evacuación y estas tareas de respuesta ante el potencial desastre deban ser llevadas a cabo por las autoridades y por los funcionarios de defensa civil. Pasaremos entonces ahora a una demo en ArcGIS Pro en el cual les voy a compartir con ustedes algunos de los pasos que nos llevaron a la determinación de este hidrograma unitario y veamos las capacidades entonces de análisis espacial que tenemos con nuestro desktop, con nuestro ArcGIS Pro. Siguiente, Daniel. Lo que vemos en pantalla es ArcGIS Pro, en donde del lado izquierdo en el lado izquierdo de la pantalla tenemos el panel de contenido, en el cual vemos todas las herramientas o los datos que vamos a utilizar. Básicamente este análisis se hace totalmente con el modelo digital de elevación, pero hay otras capas que nos sirven de contexto para llevar a cabo nuestro análisis, como es, por ejemplo, el punto rojo que vemos ahí en el mapa, que va a ser el punto en donde vamos a calcular esta descarga, ¿ok? Este hidrograma unitario. Tenemos el área que puede corresponder, por ejemplo, a nuestra provincia, a nuestra comuna, y del lado derecho hemos desplegado nuestro panel de catálogo en donde tenemos todos los recursos correspondientes a nuestro proyecto. Aquí vemos todos los mapas que hemos desplegado para hacer este análisis. También tenemos nuestro panel de tareas. Nuestras tareas, que básicamente las tareas es una capacidad en la cual podemos sistematizar un proceso para llegar a un producto determinado. Acá lo que vemos son 5 tareas que nos van a llevar paso a paso a determinar el hidrograma unitario, que es el producto que al cual queremos llegar en la mañana de hoy. Perfecto. La primera tarea básicamente es la busca preacondicionar el modelo digital de elevación, es decir, corregir probables errores que tiene este modelo digital de elevación, ¿ok? Pero el primer paso o la primera subtarea, porque si lo ven abajo del panel de tareas, esta tarea como tal tiene 3 subprocesos asociados. Entre ellos, el primero, que es la determinación de la dirección de flujo. Si nos vamos al panel de geoprocesos o al toolbox, que lo conocemos así tradicionalmente, podemos ir a las herramientas de Spatial Analysis y en la subcarpeta de hidrología vamos a encontrar ciertas herramientas, entre ellas la Flow Direction, que si lo ven es la misma herramienta que estamos desplegando en nuestro panel de tareas. Lo que quiero mostrarles con esto es que el panel de tareas simplemente llama a herramientas de nuestra caja de herramientas para poder paso a paso desplegar un proceso y sistematizarlo y de esta manera compartirlo entre diferentes actores de una organización y que puedan todos con las mismas herramientas replicar un proceso en particular de la misma forma, dándoles la oportunidad de variar algunos parámetros, de variar algunas variables y así mejorar las proyecciones que puedan requerir hacer en momentos determinados. Aquí ya hemos determinado, en este caso es una superficie, es un raster, que nos dice o nos muestra los posibles direcciones del flujo, que en este caso es uno de los insumos primarios que vamos a utilizar para finalmente calcular la cantidad de agua que va a llegar al punto rojo, que es el punto de descarga que hemos determinado. El siguiente paso es determinar esos errores del modelo digital
de elevación que vamos a buscar suprimir más adelante para poder tener una mejor determinación de nuestra acumulación de agua en el territorio. Ya yo había calculado esta capa anteriormente, y si lo vemos en pantalla son algunos puntitos naranjas que nos señalan aquellos espacios en donde hay estos problemas dentro del modelo digital de elevación que son, suelen ser habituales en este tipo de material. Lo que vamos a hacer a continuación es básicamente corregir o rellenar estos hundimientos que tiene nuestro modelo digital de elevación para poder luego nuevamente corregir la capa de dirección de flujo, que es, como les decía, es uno de los insumos prioritarios para calcular hacia dónde y de qué forma se comporta el movimiento del agua en el territorio. Listo. Este es el producto, básicamente es el nuevo modelo digital de elevación corregido, en el cual no vemos mayores cambios, porque los cambios, como los vimos, eran bastante pequeños. Y lo que vamos a pasar a hacer a continuación es a delimitar la cuenca hidrográfica, que básicamente es el territorio que contribuye hacia ese punto en particular que hemos determinado como nuestro punto de descarga, ya que es como lo que veíamos en el video, que estaban unas personas grabando el video desde un puente. Básicamente eso es lo que estaríamos haciendo para calcular nuestro hidrograma unitario. Entonces, acá tenemos el punto. Vamos a volver a calcular la dirección de flujo, ahora con el nuevo modelo digital de elevación corregido, porque anteriormente, y si lo ven, el resultado de esta nueva dirección de flujo son las 8 probables direcciones en las que se mueve el agua dentro del territorio. Lo que obtuvimos anteriormente realmente no pudo ser catalogado en estas 8 direcciones, como lo habíamos solicitado, porque estos hundimientos originan un error dentro del cálculo de la dirección de flujo de la herramienta. Y es por eso que es necesario entonces corregir el modelo digital de elevación. Que esto es un paso que normalmente se realiza cuando hacemos este tipo de análisis con los modelos digitales de elevación para eliminar precisamente esos errores o esos valores que son equivocados. Finalmente calculamos la acumulación de flujo, que es básicamente donde son las áreas más probables en las cuales se acumula el agua en mayor número o mayor densidad dentro del territorio, y que coincide perfectamente con, si lo vemos la figura, con nuestros ríos o nuestros drenajes superficiales que teníamos en las gráficas iniciales. Esta acumulación de flujo es la que vamos a utilizar para realmente calcular la cantidad de agua que se recoge en todo lo que es nuestro espacio de la cuenca, y es con la cual vamos a delimitar la misma. Entonces acá utilizamos el punto como referencia para marcar el raster que nos señala la acumulación de flujo, y ahí vamos a hacer el corte, y ya aquí estamos hablando de un proceso entre capas, raster entre superficies, ¿ya? Que es con el cual, que es básicamente con lo que estamos trabajando en la mañana de hoy, y es el fuerte de las herramientas de Spatial Analysis. Bien, luego de calcular la acumulación, entonces con los últimos pasos de esta tarea en particular, que es la delimitación de la cuenca, finalmente vamos a llegar al resultado del territorio que contribuye al punto de drenaje, ¿ok? Que quiere decir que toda el agua de lluvia que se recoja en este territorio, en algún momento, que eso es lo que vamos a buscar, el tiempo en el cual toda esa agua va a llegar a ese punto, ¿ok? Luego de que empieza a llover, y es básicamente una proyección. Finalmente vamos a crear un mapa de velocidades con el cual vamos a conocer ahora con qué velocidad se mueve el agua dentro de la cuenca hidrográfica, y eso posteriormente lo vamos a utilizar para determinar el tiempo. Es la forma en la cual vamos a llegar finalmente a los tiempos de mi hidrograma unitario. Ahora bien, este campo de velocidades va a ser variable espacialmente, es decir, la velocidad no va a ser la misma en todo el territorio, pero va a ser invariable en el tiempo y la descarga.
porque para incluir estos aspectos, estas variables dentro de mi predicción, yo necesitaría otros insumos como la densidad de lluvia por territorio, cosa que en algunos territorios podemos conocer si tenemos el conocimiento geográfico de cómo se comportan las precipitaciones en estas áreas en particular. Para este ejemplo no vamos a utilizarlo, pero sí quería comentarles que se podía digamos, incluir y mejorar la predicción del comportamiento real que va a tener la descarga de agua según la cantidad de lluvia. Básicamente entonces el campo de velocidades lo vamos a calcular en función de la superficie, por lo cual estamos calculando la pendiente, y también vamos a calcular, y es por eso que decidí mostrar esta parte del cálculo, porque vamos a hacer uso de la calculadora raster que está disponible en el Toolbox, en donde vamos a satisfacer la ecuación que vemos ahí en pantalla con las variables que les había comentado, que es la pendiente del terreno y el flujo la superficie de acumulación de agua. Esto nos va a dar como resultado una segunda variable, o una variable secundaria, que es la que vamos a utilizar para finalmente deducir la velocidad en función entonces del territorio. Es lo que estamos viendo en pantalla. Cada vez vamos generando estas superficies. Hay algo importante de mencionar, que a diferencia de lo que pasaba anteriormente en ArcMap, que cada vez que creamos una superficie se registraba esta superficie, es decir, se guardaba la capa. Acá estamos trabajando el vuelo, que quiere decir que todo queda en una memoria temporal, y es por eso que no sobrecargamos nuestro disco al hacer estos análisis. Finalmente conseguimos el mapa de velocidades al punto de descarga que hemos definido, y ahora, conociendo la velocidad, podemos determinar el tiempo en el cual el agua básicamente llega al punto de descarga. Básicamente satisfaciendo la ecuación de que la longitud, calculando la longitud que debe de recorrer el agua, dividida entre la velocidad en la que fluye, ¿cierto? Eso nos da el tiempo, pero tampoco conocemos la longitud. Es por eso que tenemos que hacer un par de análisis de cálculos adicionales para poder llegar finalmente a la capa que nos describe el tiempo, que es lo que vemos en pantalla, en donde las áreas de color más claro son las áreas en las cuales el agua va a llegar al punto de descarga con un mayor tiempo, y las áreas más oscuras son las áreas que contribuyen de manera más rápida al punto de la descarga que estamos analizando. Pero aquí tenemos una escala de tiempo, digamos, lineal. Vamos entonces de ella a determinar o a recalcular áreas de misma temporalidad, o áreas de isócronas, con las cuales podemos entonces definir una tabla, que es la que vemos en pantalla, en donde vamos a tener el área por metros cuadrados de descarga, que es lo que finalmente va a alimentar nuestro hidrograma unitario, y los tiempos en los cuales estas descargas se van a hacer presentes. Vemos entonces acá en pantalla, vamos a colocar la gráfica al lado de la tabla para que veamos entonces la relación directa que guardan estos dos elementos en mi proyecto de ArcGIS Pro, ya que la gráfica como tal se genera de la tabla que estamos consultando. Vemos acá la parte más alta de nuestra gráfica, cómo se asocia a las mayores descargas y a los tiempos básicamente en los cuales estas van a ocurrir, y que son los tiempos que nos van a permitir determinar posibles acciones paliativas o de respuesta ante el desastre que estamos básicamente proyectando con esta herramienta que hemos calculado en la mañana de hoy. Con esto paso la palabra a Daniel para que continúe con la presentación. Gracias, Nora. La idea central, como les comenté, es establecer un eje conductor, y lo realizamos en función al tema de inundaciones, y por eso partimos con este análisis inicial. Bueno, ayer, sobre todo ayer, en la actividad que tuvimos ayer, comentábamos la importancia de los GIS en la toma de decisiones y cómo se generó una evolución de esto desde el GIS tradicional a el GIS moderno.
Decíamos que un sistema de información geográfica es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos. Y está arraigado en la ciencia geográfica, y esa es la razón por la que estamos hoy presentes, integrando diversos tipos de datos e interactuando con distintos tipos de fuentes, permitiendo con esto identificar patrones, relaciones y situaciones que permitan sobre todo a los tomadores de decisiones llevar a cabo en lo posible políticas correctas, estén en cargos en el mundo público o estén a nivel del mundo privado. Bueno, a continuación nos enfocaremos en una herramienta muy poderosa que nos va a permitir interactuar en labores de terreno, siendo apoyo sobre todo para lo referente al diseño y la planificación, como también para otros actores, que pueden ser internos o externos de nuestra organización. Y esto viene dado principalmente por esta interacción de la web o en el cual nos interconectamos con mapas que están en la web. Y ahí es donde estamos apoyando distintos tipos de colaboración y resolución de problemas. Y esto se está convirtiendo en un marco común que lo que busca principalmente es colaboración y resolución de problemas y llegue obviamente a todo tipo de niveles. Para ello, la principal herramienta que utilizamos en la generación de formularios se llama ArcGIS Survey 123, que es una solución completa basada en formularios que podemos dar uso en nuestros dispositivos móviles, con el fin de crear, compartir y registrar información. Esta herramienta nos permite crear lo que llamamos nosotros formularios inteligentes, ya que nos permite recopilar datos a través de dispositivos web o a través de móviles, incluso cuando están desconectados de Internet. Esto nos permite hacer análisis de los resultados en forma rápida y cargar los datos en forma segura para profundizar nuestros análisis. Podemos configurarlo directamente desde la web o descargando también la aplicación Survey 123 Connect para la generación de formularios avanzados, que ese va a ser el enfoque ahora de la siguiente presentación, es decir, dar uso a los formatos avanzados de Survey 123 Connect. Nora, te doy la palabra. Gracias, Daniel. En esta demostración vamos a trabajar con ArcGIS Online o Portal. Con la cual iniciaremos labores de respuesta y recuperación posterior a una emergencia de inundación. Acá vemos entonces básicamente el ArcGIS Online o Portal. Vamos a la parrilla de aplicaciones, vamos a desplegar una solución completa, ¿ok? Y lo que vemos entonces en pantalla son diferentes paquetes de soluciones. En este caso tenemos hasta los momentos 107 paquetes de soluciones, los cuales están separados por sectores o por industrias. Y para el día de hoy nos vamos a buscar a soluciones de seguridad pública, más específicamente administración de emergencias. Como vemos en pantalla, de estas nos han quedado 18 soluciones que tocan diferentes temáticas, entre la atención de inundaciones, también atención a diferentes aspectos relacionados a la emergencia del coronavirus, que era un poco las emergencias humanitarias que les comentaba en la primera demostración. Y básicamente aquí lo que vamos a tomar evaluación de daños posteriores a una catástrofe. En este caso vamos a centrarnos como si estuviéramos hablando de un tema de inundación. Acá desplegamos la solución y lo que está ocurriendo en este momento es que se está descargando todo un paquete de aplicaciones, mapas y capas en nuestra infraestructura, en nuestro ArcGIS Online o en nuestro portal, y acá vemos entonces todo el paquete y acá podemos administrar. Podemos utilizar el total de los recursos que se han descargado o podemos utilizar parcialmente algunos recursos, modificarlos y personalizarlos a la realidad que nosotros debamos atender, particularmente para la emergencia que estamos llamados a hacer la respuesta. Vamos a entrar a una de las capas de la verificación o la evaluación de daños. En este caso vamos a trabajar con la capa de edificios residenciales. Vamos a entrar a los datos y vamos a crear un campo que esta
capa por defecto no considera, y lo vamos a crear desde entonces los detalles de la propia capa que vamos luego a utilizar. Vamos a darle un nombre al campo. Le podemos dar una etiqueta que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre del campo, que es el nombre de tabla o el nombre del atributo. Lo vamos a dejar como cadena de caracteres y vamos a aceptar. Una vez que hemos agregado el campo, este se agrega a la lista de campos que tenemos en pantalla, lo vamos a ver al final, se guarda la capa automáticamente, sin ejecutar ninguna acción adicional. Y aquí tenemos entonces el campo de tipo de evaluación. Aquí vamos a establecer 3 etiquetas o 3 posibles respuestas probables, que esto es básicamente una lista o lo que conocemos también como dominios, ¿ya? En los cuales nos va a ayudar en terreno a responder mucho más rápido estos campos o estas posibles preguntas que luego vamos a hacer en nuestro formulario, y lo utilizaremos y veremos más adelante cuando comencemos a trabajar sobre nuestro formulario de Survey 123. Acá vamos a crear 3 etiquetas que son que van a responder a 3 tareas específicas que van a llevar a cabo nuestras cuadrillas de terreno, entre ellas evaluación de daños iniciales, luego evaluación de daños con Survey 123, que esas cuadrillas van a utilizar Survey 123 para levantar cierta información, y por otro lado cuadrillas que van a utilizar, por ejemplo, Field Maps para realizar otro tipo de evaluación de terreno que vamos a hacer. Ahora nos vamos a nuestro computador, vamos a abrir Survey 123 Connect, que es la herramienta desktop para modificación, para generación de formularios más especializados que los que podemos generar en cuanto a la aplicación web. Y si no tienen básicamente instalado esto en sus computadores, pueden googlear, descargar Survey 123 Connect, y esto los conduce directamente a los recursos de esta aplicación y pueden descargar el software en función del sistema operativo que cuenten en sus computadores, con el cual cuenten en sus computadores. Volvemos acá. Ya, aquí estamos en Survey 123 Connect, y lo que vemos en pantalla son las diferentes, bueno, yo acá estoy firmada con mis credenciales, eso es importante porque se conecta a la nube de esta manera. Acá están los diferentes formularios a los cuales yo tengo acceso, bien sea que sean de mi autoría o de autoría de mi organización, y están a mi disposición. Y vamos a crear un formulario. Le vamos a colocar el nombre evaluación de daños. Para crear este formulario, con esta herramienta tenemos varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo desde cero o utilizando una plantilla, ¿ok? Que nos permite no partir, digamos, tan desde cero, y nos ayuda. También podemos utilizar ejemplos de operaciones en particulares y podemos utilizarlos como especie de plantilla. Por ejemplo, una plantilla que haga un cálculo para un tema específico, o que haga un cálculo en función del geopoint o de la herramienta de ubicación. Para este ejemplo vamos a generar el formulario a partir de una capa que tenemos alojada en ArcGIS, en este caso en la nube, y es la capa a la cual le acabamos de agregar un campo, que es la de Damage Assessment. Acá nos aparecen varias alternativas. Fíjense, la primera es de Daniel Flores, esa no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la segunda, que sí es de mi autoría, y una vez que la seleccionemos y creemos de ella el formulario, lo que estamos haciendo es la tabla de atributos de mi capa alojada, las estamos convirtiendo en las preguntas del formulario. Lo vamos a ver en un minuto. Ok, suelen ocurrir ciertos errores cuando hacemos esta traducción de la tabla de atributos a formulario, pero suelen ser errores de sintaxis en los nombres, es decir, en los nombres de las tablas tradicionalmente no pueden haber, por ejemplo, espacio entre las palabras, y esos son los errores típicos que solemos encontrar cuando hacemos este tipo de transformaciones, pero son fácilmente corregibles. Acá, de hecho, me está indicando que el error básicamente es un tema de espacio entre las palabras. Me pregunta que si voy a hacer
Me pregunta que si voy a hacer la transformación, hacemos las correcciones respectivas y ahora sí podemos ver entonces la definición de nuestro formulario. Si se fijan en el formulario aparecen por defecto todos los atributos de la tabla de la tabla en este caso, pero no todos estos atributos o no todas estas preguntas realmente yo las quiero llevar a terreno. Por esto yo desde acá vamos a filtrar toda esta información y solamente para el formulario vamos a dejar aquellos campos, aquellas preguntas que realmente queremos que nuestros funcionarios en terreno respondan o capturen, cuya información queremos capturar. Acá directamente en el Excel o en el XS Form que tenemos a la derecha, vamos a borrar esos campos que no necesitamos sin que esto realmente afecte la tabla de atributos de esa capa en particular. Realmente acá lo que estamos haciendo es simplemente dejar aquellas partes de esa tabla que nosotros vamos a llenar desde terreno haciendo uso del Survey 123 Connect. Entonces quedaron estos campos, los vamos a reorganizar, pero para simplemente efectos estéticos del formulario, vamos a primero a tomar la extensión del daño, posteriormente vamos a solicitar la ubicación, en este caso del daño o del inmueble que estamos registrando para el cual estamos haciendo la captura. Luego vamos a solicitar que el funcionario tome algunas imágenes del daño que está registrando y finalmente algunos comentarios u observaciones. Y por último tenemos el tipo de evaluación, que fue el campo que cargamos inicialmente a nuestra capa. Si se fijan, el resto de nuestras etiquetas están en inglés, por lo cual vamos a traducirlos o vamos a llevarlos al español. Esto lo podemos hacer directo sobre las etiquetas iniciales o también podemos utilizar, gracias a las potencialidades de Survey Connect y del XLS Form, espacios o capacidades de traducción automática de estas etiquetas en función del idioma que tienen los dispositivos que están utilizando nuestros operadores en terreno. Eso rompiendo un poco las barreras del idioma si es que tenemos equipos de trabajo multiculturales. Fíjense, aquí estamos cambiando de forma muy sencilla las etiquetas de nuestro formulario, de las preguntas de nuestros formularios. Y bueno, básicamente la última, lo que sería la última pregunta ya está en español porque así la creamos inicialmente. Perfecto. Esto podemos, al guardar el Excel, inmediatamente se hace la conversión en la herramienta Survey 123 Connect y podemos ver entonces ya cómo ha quedado de forma preliminar nuestro formulario de evaluación de daños. Si lo vemos aún, las respuestas de la primera pregunta están en inglés y eso lo vamos a modificar en un momento. Lo otro es que el tipo de evaluación, si básicamente estamos trabajando con Survey 123, la respuesta por defecto tendría que ser la segunda. Y como no queremos que nuestros funcionarios pierdan tiempo en esta pregunta, vamos a esconder la pregunta y vamos a generar o vamos a decirle al formulario que por defecto la respuesta va a ser el número 1, que es la segunda opción que hemos definido en la lista que creamos cuando generamos este campo, las opciones de las respuestas. Acá vemos entonces las opciones de las respuestas que acabamos de esconder y fíjense que colocamos el valor por defecto del número 1, así que cada vez que un funcionario llene o haga una captura desde nuestro Survey 123, por defecto ese valor va a tomar el número 1. Lo otro que debemos traducir son las etiquetas de nuestras respuestas a la primera pregunta, que es la extensión del daño. Podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, hacer una traducción directa de este material que se despliega en inglés automáticamente porque esto viene de un modelo de datos que nos provee nuestra solución o nuestro paquete de solución. ¿Ya? Hacemos las modificaciones, pero también podríamos hacer lo que les comentaba anteriormente, que es la gestión de diferentes idiomas en los cuales se muestran nuestras respuestas. Algo adicional que vamos a colocar
a esta respuesta en particular son algunos iconos o algunas imágenes con las cuales vamos a hacer más amigable el formulario y vamos a darle mayores facilidades a nuestros operadores para que en terreno no se pierdan tanto cuando vayan a hacer la selección de las respuestas. Tengo un grupo de imágenes pequeñitas que voy a utilizar como iconos. Estos iconos o estas imágenes yo tengo que almacenarlas dentro de la carpeta de diseño de la encuesta, en este caso del formulario, que es básicamente la carpeta My Survey Design, donde encuentro todas las encuestas que he realizado en este computador, almaceno estas imágenes en la carpeta de media de ese formulario en particular, y así el formulario automáticamente va a poder llamar de forma directa estas imágenes y las va a poder colocar en nuestro formulario. Ahora bien, los nombres de estas imágenes, ya los tengo por cuestiones de tiempo, los coloqué en una hojita de Excel para simplemente copiarlos y pegarlos dentro del XLS Form, que es el que posteriormente me va a permitir mostrar estos iconos en el formulario. Pegamos, ahí ya están los nombres ya la ruta como tal, él la conoce, por eso es que hemos tenido que dejar estas imágenes en una posición en particular, y ahora simplemente guardamos el formulario o guardamos el Excel y vamos a ver cómo se ha convertido nuestro formulario. Acá vemos entonces ya los iconos colocados al lado de cada una de las opciones de respuesta de la primera pregunta. Vemos que las opciones ya están traducidas, ya aparecen traducidas, y ahora publicamos la encuesta, que es lo que estamos haciendo, sacándola de nuestro computador y alojándola en la nube para que pueda ser utilizada de forma lineal por diferentes dispositivos y diferentes usuarios. Ahora bien, ¿cuáles usuarios van a tener acceso a mi formulario? Y eso lo vamos a manejar o lo vamos a gestionar dentro de la herramienta Survey 123 Connect, pero desde la nube. Aquí entramos a Survey 123 Connect en la nube. Vemos todo lo referido a esa nueva encuesta que acabamos de publicar, y si nos vamos a la pestaña Colaborar, podemos elegir quiénes van a tener acceso a este formulario. Podemos dejarlo abierto a todo público o podemos compartirlo con todos los miembros de la organización, o incluso podemos compartirlo con un grupo específico de miembros dentro de mi organización que van a trabajar con esta encuesta. Por otro lado, voy a limitar las acciones sobre la encuesta, en las cuales no voy a permitir que hagan eliminación de registros, solo agregar nuevos registros y actualizar campos. Otro punto importante a mencionar es quién puede ver los resultados de estas capturas. Si bien yo estoy compartiendo el formulario a toda la organización, no toda la organización necesariamente tiene acceso a los resultados, y es por eso que podemos guardar así la privacidad de los datos. Ya acá lo que vemos es una proyección del celular, y aquí vamos a tener acceso a la aplicación de terreno de Survey 123, en las cuales estoy firmada no con mi nombre, sino con un usuario de terreno, trabajador 3, que es el que uso cotidianamente. Descargamos la nueva encuesta, que ya está en la nube, a disposición de todos los usuarios. Podemos buscar, si es que no la tenemos a la mano o tenemos muchas encuestas disponibles, podemos colocar una palabra clave y básicamente descargar el formulario en el dispositivo móvil. Esto nos va a descargar el formulario en el dispositivo móvil nos permite poder trabajar de manera online u offline sin perder el dato que estamos capturando. Acá vamos a hacer una captura de muestra. Tenemos todas las preguntas que hemos configurado. Vemos entonces, vamos a hacer una captura de daño mayor. Vemos que la posición del dispositivo se asume automáticamente en función de la posición del dispositivo, el GPS que esté asociado a mi formulario del Survey 123. Podemos hacer una foto, en este caso es una foto virtual, una foto de ejemplo, y finalmente ejecutamos la captura de este punto. Esto lo que va a hacer es que en este caso, como estoy online, la información va a viajar directamente de la nube. Si estuviéramos trabajando de forma offline o sin conexión, la información se guarda en el dispositivo y posteriormente, cuando tengamos acceso a Internet o a datos celulares, esta información
va a viajar hasta la nube y a los demás registros, y va a ser observado desde los distintos instrumentos que estén consultando esta herramienta. Vamos a volver a Survey 123 y vamos a cambiar, por ejemplo, la miniatura. Vamos a colocar una foto o una imagen más adecuada para que los usuarios en terreno, si es que tienen varios formularios en su dispositivo, puedan tener una mejor relación o identificarla de forma más fácil. Vamos a habilitar, adicionalmente, en las opciones, vamos a habilitar el buzón de entrada, que nos va a disponibilizar todos los datos que están en la capa, que han incluso capturado otros funcionarios de terreno o se hayan capturado en la oficina, pero en este caso podemos sobrecargar esa bandeja y lo que no queremos es esto, y por esto vamos a crear una expresión en la cual solo se van a mostrar los elementos que han sido capturados como destruidos. Hay otras opciones que me permite hacer Survey 123 Connect, como la personalización de estos formularios a través de, por ejemplo, script, que podemos tener como ejemplo para ciertos procedimientos. Y son nada más algunas de las opciones que en este caso nos está permitiendo acceder, o podemos acceder a través de esta herramienta de generación de formularios inteligentes. Volvemos a publicar los cambios que ahora tenemos, volvemos a nuestro dispositivo y automáticamente nos indica que hay una actualización disponible. La aceptamos, hacemos la descarga de estas actualizaciones, se va a sustituir el formulario con los nuevos cambios, y fíjense que ahora ya tenemos la miniatura del formulario y vemos la bandeja de entrada en la cual podemos ya observar algunos elementos que con tipo de daño destruido. Fíjense que no vemos el 100% de los elementos. Podemos incluso navegar hacia ese elemento que ya fue registrado y podemos hacer ediciones sobre esa captura si es que lo requerimos de esa forma. Vamos a salir entonces de la captura en terreno, y para cerrar un poco el ciclo de lo que ha sido la puesta en el despliegue de estas soluciones, vamos a ir de nuevo a ArcGIS Online, vamos a ir a los recursos que se desplegaron con el desenvolvimiento de esta solución inicial, y entramos a un dashboard que fue creado automáticamente cuando descargamos la solución. Este dashboard en particular, fíjense, está linkeado directamente con todos los mapas y con todas las capas, por eso ya tiene la información que hemos estado registrando con la capa de evaluación de daños. Si lo ven, esto está en inglés, porque como les decía, el paquete por los momentos solo está disponible en inglés, pero es fácilmente modificable o editable cada una de sus ventanas simplemente con editar la información o los textos que le dan contexto a esta herramienta. Fíjense que ya ha quedado destruido, hemos cambiado el título. Hay algunas ventanas que tal vez no necesitemos, más bien necesitamos conocer otro tipo de información y creamos otras gráficas que se adecúen más a lo que queremos mostrar finalmente a un supervisor o a una autoridad, para que ellos vayan viendo cuál es la evolución del trabajo que estamos realizando en terreno. Fíjense que acá hicimos una gráfica circular tenemos una gráfica circular de el tipo de evaluación, que fue ese campo que no tenía nuestra capa que generamos como nuevo. Y aquí entonces le podemos hacer la modificación del título, podemos cambiar colores si así lo deseamos, hacerle todas las modificaciones que nosotros necesitemos. Le vamos a reubicar para armonizar entonces nuestro panel de control, e incluso podemos hacer más dinámico estos paneles dándole acciones a nuestros elementos. Volvemos a entrar a la edición o a las configuraciones de este gráfico que acabamos de generar. Le agregamos un filtro que nos va a permitir, en función de lo que seleccionemos en esa ventana, filtrar
el contenido del mapa. Fíjense que seleccionamos las capturas que se hicieron con Survey 123 y solo tenemos una, que es el ejemplo que acabamos de hacer. Fíjense, ahí está la imagen que tomamos con nuestro dispositivo móvil. Y finalmente, entonces, podemos así cerrar el ciclo de prestación o de trabajo sobre un determinado tema en particular, que hoy ha sido la determinación de daño por tema de inundación en un territorio específico, desde la planificación, desde el conocimiento de nuestros territorios, hasta finalmente llevar a cabo o llevar a terreno cuadrillas que nos van a permitir con estas herramientas de manera automatizada y probablemente en tiempo real, según los recursos que tengamos de internet o de conexión en esa área, tomar el conocimiento de las ocurrencias que se están dando en estos espacios por concepto de la emergencia. Con esto cierro la demostración del día de hoy y paso a Daniel para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Nora, muy interesante la presentación. Espero que todo se nos cortó por ahí la Nora ahí mientras conversaba, pero todo el video se va a entregar y se va a hacer llegar a ustedes como participantes. Han llegado bastantes preguntas al chat, así que ahí las vamos a ver, vamos a ir respondiendo las que alcancemos dentro del tiempo que nos hemos planteado. Bueno, como concluimos ayer, es clave para un trabajo eficiente disponibilizar la información de modo centralizado. De tal forma, tanto actores internos como externos a nuestras organizaciones pueden interactuar con nuestros datos, con nuestra información, permitiendo la integración con otras tecnologías que estén presentes en las mismas organizaciones, sean sistemas documentales, base de datos relacionales u otras. Y esto va muy de la mano con los flujos que se definan de forma interna y que estén en directa relación, sobre todo, a actualizaciones en tiempo real. Con información que proviene de operadores de terreno, que es el objetivo también de esta presentación, sea de inspectores o funcionarios o profesionales que acceden a nuestras fuentes de datos, en cualquier momento o de cualquier lugar en que se encuentren. Bueno, con esto yo estoy cerrando la presentación de hoy para dar respuesta a las consultas que nos han llegado al chat, así que invito ahí a Nora para que se integre ahí a dar respuesta a las consultas que tenemos acá en pantalla. He elegido algunas, así que voy a partir con esas que he hecho elección. Nora, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ya. Bueno, aquí la primera pregunta que hace acá un usuario con respecto al hidrograma. Además del ejemplo mostrado del hidrograma unitario, ¿cuáles otros análisis y productos podemos generar para abordar temas de planificación y respuesta ante posibles escenarios de desastres, de inundación u otro fenómeno afín? Nora. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla porque tengo algunos ejemplos que los tenía preparados porque fue parte de la selección de contenidos que hicimos para este webinar, para este seminario web. ¿Ves mi pantalla, Daniel? Sí, sí la veo. Ya. Claro, cuando hicimos la selección de contenidos para estas demostraciones, habían varios ejemplos a los cuales podíamos echar mano para mostrar un poco lo que se podía hacer en este sentido. Y aparte del hidrograma unitario, hay muchas cosas que podemos registrar o análisis que podemos hacer para básicamente dar respuesta al conocimiento, a estas variables geográficas que afectan nuestros territorios. Uno de ellos es, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo que vemos en pantalla, donde en esta ciudad, en función de las elevaciones y de las cotas de estos territorios, podemos conocer los espacios que son susceptibles a inundaciones si es que se da un escenario de exceso de precipitaciones. Entonces, estos son algunos recursos a los que podemos llegar mediante los análisis espaciales que podemos hacer con las herramientas de ArcGIS en este caso. Otro de los productos que podemos determinar, por ejemplo,
son los riesgos de deslizamientos de tierra, que igual están asociados a exceso de lluvia y también a otras variables como por ejemplo erosión del terreno. Todas estas variables que yo les comentaba en la primera demostración que podían integrarse a nuestros análisis y que iban a darle más exactitud a la realidad de la estimación que estamos haciendo con respecto a lo que realmente sucede en terreno. En estos casos es predicción de potenciales deslizamientos de terreno, y esto es básicamente lo que se trabaja cuando se hace gestión del riesgo. Otro ejemplo que también se puede utilizar, sobre todo el tema que estamos tocando el día de hoy, puede ser la comparación del daño sobre un determinado territorio. Si ustedes fijan, acá hay una ciudad que se vio afectada por una inundación y podemos ver entonces con la comparación de dos imágenes de diferente temporalidad cuál fue la afectación real posterior a este evento de inundación. Estos son simplemente algunos ejemplos que podemos dar en la mañana de hoy para que vean las potencialidades y hasta dónde podemos llegar, incluso mucho más realmente, en cuanto a los análisis que podemos realizar bajo los diferentes escenarios que podemos estar presentes dentro de nuestra geografía. Bien, hay otra consulta, tiene que ver con el licenciamiento. La pregunta es, ¿qué tipo de licencia se necesita? Bueno, acá basta que tengan ArcGIS Online, es decir, desde su versión básica a nivel desktop, cuando ustedes adquieren el licenciamiento desktop, viene por defecto créditos y el acceso directamente a la plataforma en la nube. Así que teniendo lo mínimo podrían ya estar operando y tenemos una gran cantidad de usuarios que están operando de esa manera, sobre todo en este periodo de pandemia, en las cuales han dado muchos servicios de consultoría o asesoría a otras instancias también del mundo público. Así que para Daniela la respuesta sería que la licencia más básica te basta, sobre todo si trabajas directamente en la nube, ¿ya? Daniel, yo voy a añadir un poco a esa respuesta, porque si se refiere igual a la primera demostración, si bien lo que dice Daniel es cierto, necesitas, por ejemplo, ArcGIS Online y la licencia desktop. Adicionalmente, para digamos, hacer o replicar lo que yo mostré en la primera demostración con el ArcGIS Pro, necesitarían la extensión Spatial Analyst. Pero es como la extensión más básica que utilizan los usuarios que hacen este tipo de análisis raster o que trabajan con raster, porque son como las herramientas básicas para trabajar con este tipo de análisis de estudios. Perfecto. Eso es lo que quería agregar. Sí. No, gracias, Nora. Bueno, acá hay otra pregunta, Nora. Cuando cargo un formulario en Survey 123, ¿siempre tengo que tener conexión a Internet en el dispositivo? ¿Existe alguna opción como cargar formularios offline? Dado que dependiendo de la ubicación geográfica, a veces no se tiene acceso a alguna conexión remota, ya sea telefónica o red de Internet. Por ende, asimismo, para subir los datos a la nube, debo tener una conexión a Internet. Bueno, dispare usted, ya que está haciendo la demo. Sí. Bueno, o sea, ¿para qué necesitas Internet? Realmente podrías necesitar Internet para descargar el formulario, o sea, para descargar como tal el form al teléfono, ¿ya? Pero luego sales a terreno, a hacer las capturas, a hacer los levantamientos, y lo puedes hacer perfectamente offline, ¿ok? Puedes hacer todas las capturas que necesitas, todo se va a registrar en el dispositivo. Lo que sí tienes que tener conciencia del espacio del dispositivo, que no suele ser demasiado dramático esto, pero por ejemplo, si vas a tomar muchas fotos, eso sí va a impactar en el espacio que vas a tener en tu teléfono o en tu tablet. Sin embargo, incluso el mismo formulario se podría cargar sin necesidad de conectarlo directamente a la nube, pero eso ahí es un poquito más complicado técnicamente. Pero no, o sea, para descargar como tal el formulario y dejarlo en el dispositivo necesitarías Internet, pero para salir a terreno, a hacer las capturas, definitivamente no, puedes hacerlo totalmente offline. Perfecto. Bien, bueno, voy a leer las últimas dos preguntas porque son hartas las que hay. Buenos días. ¿Se puede modificar los nombres de la encuesta en la bandeja de entrada de tal forma a poder visualizarlos de acuerdo a un campo que se preguntó en la encuesta, como por ejemplo el nombre del encuestado? Se puede... Me perdí en la primera parte. Si podemos modificar los nombres de la encuesta en la bandeja de la entrada.
Esa parte En la no bandeja la de... entendí, esa parte de la pregunta. Pero claro, me hablan de la bandeja de entrada como tal, cuando tenemos los elementos, em, cuando tenemos los elementos que ya se han capturado por otros funcionarios y yo los quiero ir a revisar, digamos, desde mi dispositivo, porque, por ejemplo, tengo que ir a hacer una revisión de lo que ya hizo otro funcionario. Claro, todas esas cosas se pueden modificar para que posteriormente podamos revisarlos, digamos, más directo. Por ejemplo, podría aparecer, no sé, el root de la persona encuestada o el nombre o el barrio o pero esto sí, esta información sí que tiene que ir de la mano con algún campo que ya haya sido llenado en la encuesta y que ya es una información que está en mi tabla de atributos. Pero sí, Bien, sí se puede modificar. perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta, que ¿los dashboards que crees son públicos o solo se pueden ver en mi organización? Bueno, eso va a depender cómo yo los deje, es decir, yo puedo dejarlos públicos en mi organización o compartirlo con un grupo. Es decir, va a depender de cómo en este caso el usuario o el administrador desee compartir su información. Bueno, Okay. un perfecto ejemplo de esto son los dashboards que ha publicado últimamente el Ministerio de Bienes Nacionales Sí, con respecto a toda la emergencia COVID. Esos están abiertos totalmente, pero por ejemplo, y fue el trabajo que realizamos el año pasado, había información que era crítica en cuanto a la seguridad y todos esos dashboards, todas esas aplicaciones que se generaron en la infraestructura de esos usuarios quedaron totalmente públicos, nada más para visualizar, para visualización de las autoridades. Es todas las herramientas que nosotros generemos con la nube, bien sea Portal o bien sea ArcGIS Online, tenemos la capacidad de compartirla como realmente lo necesitemos. perfecto. Aquí hay una pregunta que siempre la hacen, mira, te la voy a leer. Mira, ¿de qué manera puede incorporar validación de campo que necesita algún nivel de programación? Ejemplo de ello es la necesidad de validar un root. Esa, 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 Esa pregunta, de hecho, no la, digamos, con la transformación digital que se ha hecho de muchos flujos de trabajo a lo largo del año pasado y por el tema de la pandemia, em, básicamente la respuesta es, hasta los momentos, es incluir un script como lo mostrábamos en el video de Survey 123 Connect. Por ejemplo, si vamos a trabajar con Survey 123 Connect, podemos irnos al script y podemos ahí pegar una rutina de cálculo, que haga un cálculo sobre el tema del root, porque el root específicamente acá en Chile, sobre todo el dígito verificador, realmente el dígito verificador responde a una matemática que hay dentro o con el resto de la numeración. Pero ese cálculo que se da entre los diferentes números del root para que finalmente se dé el dígito verificador, que es como decir la llave o la validación que va a tener ese root, se puede, digamos, desplegar en una rutina de script que ya existe, de hecho, si no me equivoco, está disponible en GitHub, y se puede asociar a estos formularios, de manera que luego lo que tú ves, digamos, en tu formulario, en tu dispositivo, sea coloca el root y cuando tú digites el root y coloques el dígito verificador, ahí se va a correr la rutina que tú has definido en el script y va a decir si es válido o no es válido el root. Pero por los momentos tiene que hacerse a través de un script. Sí, gracias Nora. Bueno, con esto me empiezo a despedir porque realmente son hartas preguntas, les vamos a dar respuesta a estas preguntas y se las vamos a hacer llegar, que ellos si no, porque realmente han llegado muchas preguntas. Así que vamos una a una a trabajar con ellas, vamos a leerle y darle respuesta y se las hacemos llegar a todos junto al video. Quiero agradecer a Nora, también a ustedes por participar de nuestra presentación de hoy, pero no me voy a despedir sin antes invitarlos a que se inscriban en nuestra conferencia internacional de usuarios. Ya compartí, vamos a compartir nuevamente el acceso para la inscripción, se pueden inscribir sin costo, es un evento que lo realizamos todos los años y la idea es que en cierta manera vean el avance tecnológico, sobre todo en el campo de los sistemas de información geográfica. Con esto yo me despido,
agradecer nuevamente su participación e invitarlo mañana al tercer webinar que está en directa relación de cómo administramos brigadas en terreno o en campo. Sí, muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias, cuídense.